Muchos hombres me escriben y me cuentan que tienen problemas en su hogar. Y estos hombres muchas veces están completa y totalmente solos porque en sus hogares hay violencia, tienen una madre narcisista o un padre violento y tóxico, tienen un problema con un hermano y es un ambiente en el que no se puede estar porque hay agresión, hay gritos y siempre les están reclamando algo y no los dejan tener vida. Salvo que sea un asunto donde tienes tú muy poca introspección y tú sí tienes la culpa y no te logras dar cuenta porque te falta madurez y eres muy joven, y si es un hogar donde realmente te están tratando mal porque tienes un entorno familiar muy tóxico, quiero que escuches lo que te voy a decir. Mira, en América Latina tenemos muy idealizado lo que es el núcleo familiar y el núcleo familiar sí es la base de la sociedad y es donde se educa a la gente. La gente que viene de hogares más estables tiende por lo general a ser adultos más sanos y más mentalmente ubicados. Lo que pasa es que cuando esto falla, o por ejemplo en los países más del norte, en Europa, Estados Unidos, cuando cumples 18 años tú te vas del hogar y por allá le das una llamada a tus padres o a tus hermanos o los visitas de vez en cuando, pero allá se incentiva mucho que la persona abandone el hogar de una edad muy temprana. Eso tiene consecuencias porque si tú ves los índices de consumo de sustancias tóxicas y todo este tipo de cosas que desde una edad muy temprana se brindan, esto yo siempre lo he relacionado mucho con el abandonar el núcleo familiar de una forma muy rápida. En América Latina somos un poco más apegados, más unidos, muchas veces por asuntos económicos, porque no es tan fácil generar recursos para alquilar un hogar o construir uno porque es muy caro. Entonces la gente tiende a durar un poco más de tiempo en el hogar y se ha establecido o normalizado como esa estancia larga, ese apego a la familia. Y muchos hombres quedan totalmente atados como a un sentir psicológico de que si abandonan su hogar son malas personas. Yo te voy a dar un consejo y te voy a decir algo. Identifica primero cuál es el motivo principal por el que tú te quieres ir del hogar, qué es lo que tanto te está molestando, qué es esa condición o esa situación que tanto te atormenta para que tú quieras alejarte de tu casa. Si realmente no es tu culpa y has hecho un análisis con sinceridad interna, personal, entonces busca la manera de irte. Muchos hombres que yo he conocido que son menores de edad, que no pueden alquilar un apartamento, o construir una casa siquiera, lo que hacen es que se van al hogar de sus abuelos, al hogar de algún tío o tía que los quiera aceptar y que conocen que viven en una situación problemática en sus hogares y que tienen esa apertura a recibirlos y que puedan desde ahí rehacer su vida. Yo he conocido gente que se ha ubicado en hogares desde los 8 años por voluntad propia. O sea, imagínense lo que tiene que haber pasado a un niño para que a los 8 años diga, ok, me voy de mi hogar, adiós, no soporto más. Niños de 8 años, esto yo lo he visto, que se han ido a vivir con sus abuelos, por ponerles un ejemplo. Y ahí logran estudiar, logran seguir sus vidas normales, terminan traumados porque lo ideal es que hubieran crecido en su casa con sus padres, que son las personas que se supone que tenían que protegerlos o que tenían que cuidarlos y proveerles mientras eran niños, pero son hogares donde van a entrar y hay gritos, hay violencia, ven que les pegan a sus madres o que sus padres viven tomando licor, todo este tipo de cosas. Entonces lo mejor es que te vayas de ahí, aunque seas menor de edad. Si te puedes ir a la casa de un familiar, vete. Si definitivamente ves que no te puedes ir a la casa de alguien más, entonces trata de pasar la menor cantidad de tiempo posible en tu hogar. Quédate, por ejemplo, en el colegio, quédate en la biblioteca de la universidad estudiando, tratando de formarte, porque es muy posible que vas a tener que aguantar durante un tiempo esta situación. Pero entre más estudies, entre más te prepares, entre mejor sea la carrera que tú escojas y que tenga buena salida comercial, más pronto te vas a poder ubicar en el mercado laboral y vas a encontrar un trabajo que te dé dividendos honestos para poder alquilar un apartamento o eventualmente ahorrar y comprarte una casa y largarte de ese núcleo familiar que tanto te está mortificando. Muchas veces esto toma tiempo y muchos hombres lo ven como en la cima de una montaña, pero eso se va logrando grada por grada, día a día. Pero si puedes establecerte o crear un tipo de hogar ficticio donde puedas pasar la mayor cantidad de tiempo que no sea en tu casa, eso le va a ayudar mucho a tu salud mental. Ahí en el camino puedes establecer, ingresar a un deporte y sobre todo buscar buenas amistades. Les voy a decir por qué, porque muchos hombres que tienen problemas en el hogar y no tienen a dónde irse, ya sea a la universidad de la biblioteca de la universidad o la biblioteca del colegio, buscan irse con amigos o simplemente quedarse en la calle
o se van a casas de amigos donde tienen también problemas similares, o son tipos que son malas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que los terminan metiendo en vicios, que los terminan convirtiendo en malhechores. Entonces, estos hombres que tenían problemas en el hogar, por tener esta poca introspección y no detectar qué es un mal amigo, terminan formando parte del mismo problema por el que se fueron de su hogar. O sea, terminan haciendo a su familia un lugar más conflictivo y complejo del que lo debió de ser. Y cuando un hogar tiene problemas y eres tú el que los detecta y eres tú el que ha hablado con tus padres y les has dicho que te sientes mal y todo este tipo de cosas y no hay una mejora, deberías de ser tú la base de cambio y la persona que va a romper el ciclo de un hogar tóxico. Ahora, lo primero que debes de hacer cuando ya has cumplido los 18 años, si no has entrado a estudiar, busca un trabajo mientras entras a estudiar y empiezas a ganar dinero por tu cuenta. ¿Por qué? Porque el dinero da independencia. Entre más dinero tengas, más económicamente independiente vas a ser. Si tú en tu hogar te piden dinero y tú estás viviendo todavía con tus padres, es justo que ayudes. Pero si tú puedes juntar dinero y pagar aunque sea un cuarto en una casa de alquiler, una pensión, en un apartamento e ir haciendo tu vida propia, eso te va a ayudar a salir adelante y tu salud mental va a mejorar. ¿Por qué? Porque muchos de estos hombres terminan metidos donde un psicólogo, donde un psiquiatra, y les terminan recetando un montón de medicamentos que son carísimos. Y el problema que tienen es que el núcleo familiar en el que se están desenvolviendo es una basura. Entonces terminan tomando un montón de medicamentos y gastando toneladas de dinero en consultas y pastillas y al final el problema de fondo no se está atacando. Entonces puedes terminar tomando ese tipo de medicamentos por año y simplemente te vas a desfalcar económicamente. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Cambia de ambiente. Cambia de ambiente y vas a ver que tu salud mental va a mejorar considerablemente. Si cumpliste 18 y todavía no has podido entrar a estudiar, busca un trabajo, pero sigue pensando en estudiar y vas a ver que las cosas van a cambiar. De inmediato, no, que te va a tocar tan fácil como a las personas que crecieron en un hogar amoroso, estable, con padres mentalmente ubicados y que les han ayudado incluso en los estudios económicamente. No, no te va a tocar, pero te va a tocar de una forma diferente. Te va a tocar construirte a ti como persona. Y eso es, reitero lo que estaba diciendo antes, muchas veces en América Latina idealizamos el núcleo familiar más de lo que se debería. No es que diga que no es bueno, sí es bueno, pero es que en América Latina lo idealizamos más de lo que se debería. Y si tú miras la forma de vivir de los europeos y de los norteamericanos, canadienses, todo ese tipo de gente, a los 18 años tú te largas y haces tu vida. Entonces no estás haciendo algo que no se haga en otra latitud, simplemente algo que no es netamente normal en tu cultura. Me explico. Pero no es que esté mal irte del hogar, no estás abandonando a absolutamente nadie. Ahora, si tienes un problema y tú lo has hablado con tus padres, les has dicho que les molesta esta actitud, esta otra actitud y ves que no hay cambio, no hay nada de malo en irte. Ahora, también hay una situación donde puede ser muy engañosa, pero es incluso peor que vivir en un hogar donde hay agresión y gritos o donde te tratan muy mal y te humillan. Te voy a decir cuál es. Es vivir en los hogares donde a los hijos se les da absolutamente todo y no se les exige nada. Si tú vives en un hogar donde si quieres un videojuego te lo compran, donde si quieres salir te dan la plata, donde si tú quieres faltar a la escuela te lo permiten, donde si tú quieres salir tarde a la calle y no te ponen ningún límite y todo, absolutamente todo te lo dan, todo te lo compran, te tratan demasiado bien, ese también es un hogar tóxico del que debes de salir corriendo. Y esto es más difícil incluso aún, porque en un hogar donde te tratan mal tú te vas con gusto, pero en un hogar donde te lo dan todo y no te piden nada a cambio, cuesta muchísimo irse, porque te están dando toda la vida regalada. Lo que pasa es que no vas a tener a tus padres para siempre, y esta gente que crece en hogares donde lo tienen absolutamente todo, cuando los padres faltan y a ellos no se les exigió nada, terminan en la calle, porque cuando ya papá y mamá no pueden, estos hombres no saben qué hacer, cómo ganarse la vida, no saben cómo trabajar, nunca aprendieron un oficio porque todos se los dieron en el hogar. Entonces estas casas, donde todo se lo dan a los muchachos, también son hogares de los que hay que irse. Cuesta más incluso. Cuesta más, pero también son hogares de donde también tienes que largarte porque te pueden arruinar al dártelo todo porque no te enseñan a ser hombre. Crees que en la vida todo es regalado y cuando sales y tienes que lidiar con un jefe que te grita, con compañeros de trabajo que son tóxicos, con gente que te grita o que te habla mal
en la calle y todo este tipo de cosas, tú no vas a saber cómo lidiar con eso y vas a terminar psicológicamente herido. ¿Por qué? Porque en casa papá y mamá te lo dieron todo. Entre más pronto tú, por tu propia cuenta, tomes la determinación de irte, de buscar un trabajo, aunque sea un trabajo que ganes poco, pero de irte formando como persona, más pronto vas a salir en la vida y mejor ser humano con mejores herramientas para enfrentar la vida vas a tener. Si es, por ejemplo, un hogar donde es uno de tus hermanos el que está dando problemas y tú lo has tratado de ayudar y esta persona no quiere recibir ayuda ni de tus padres ni la tuya propia, habla con tus padres, explícales lo que sientes, diles que esa situación te mortifica y busca no tener contacto con esa persona. Simplemente dale su distancia. Cuando el tiempo haga a esta persona madurar, esa persona va a volver a ti. Por ejemplo, tu hermano, tu padre. Esa persona va a madurar y si tiene un poco de sensatez mental, te va a pedir perdón y la vida se va a ir acomodando sola. La mayoría de los problemas que tú tienes hoy, dentro de 10 años no van a importar y de la mayoría no te vas a acordar. Todo pasa. Me explico. Lo que pasa es que tienes que tener la sabiduría de que si te vas a ir de tu casa a buscar un lugar sano para estar, no juntarte con malas personas, si vas a buscar un lugar para pasar la mayor cantidad del tiempo posible fuera de tu hogar, busca que sea un buen ambiente, no un ambiente que te haga parte del problema que ya hay en tu casa, para que no repitas el ciclo, sino que seas tú el que lo rompe. Y si algún familiar tuyo tiene problemas, se le ha ofrecido ayuda y no sale adelante y sigue creando esos problemas en ambientes familiares, no hay nada de malo en irte. Y tampoco hay nada de malo en entender que hay gente que no quiere recibir ayuda, incluso muchas veces aunque la pida. Hay gente que no quiere recibir ayuda. Esto te lo tienes que grabar en la mente. Entonces, no hay nada de malo con irse en el hogar. Busca irte a vivir a la casa de un familiar. Si no te reciben, busca dónde pasar la mayor cantidad del tiempo posible fuera de casa. Y nunca dejes de estudiar. Y si no puedes estudiar, por lo menos ten un trabajo de bajo salario para que puedas ir ahorrando y después meterte, aunque sea a sacar una carrera técnica e ir creciendo poco a poco. No te quedes a esperar que tus padres te resuelvan los problemas, en especial si eres mayores de edad. Que es bonito, que es fácil, que no te tocó como a otra gente que la tuvo muchísimo más simple, muchísimo más lindo en la vida. Así funcionan las cosas. Quedarte a quejarte en ese ambiente, que permanecer en ese estado de queja mental, en ese estado de ¿por qué a mí?, no te va a ayudar en nada. Uno más del Patriarcado les agradece por haber escuchado y les desea un muy buen día.